Muy buenas tardes para todos. En este video vamos a hablar acerca de nuestra herramienta Foliage. Esta herramienta Foliage nos sirve para colocar objetos de una forma muy rápida, ¿cierto? Y sin complicaciones. Entonces aquí lo encontramos aquí en la parte superior izquierda, ¿cierto? Aquí donde dice Foliage entramos y tenemos las siguientes herramientas. Entonces, aquí primero que todo tenemos herramientas para seleccionar individualmente, seleccionar todo, seleccionar por trazo, pero esto ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿ok? Aquí en la parte de abajo ustedes ven que yo puedo agregar diferentes tipos de actores, ¿cierto? Puedo guardar esos actores, digamos aquí sería para crear un nuevo asset, ¿ok? Sería para copiar, pegar y demás. Pero nosotros, ¿cómo podemos agregar elementos aquí? Entonces, si nosotros descargamos este kit demo, que en las clases pasadas lo agregamos a nuestro proyecto, podemos ver que se nos creó esta carpeta, ¿cierto? Que dice kit demo. Si nosotros entramos, vemos estas carpetas donde está el ambiente, niveles, mapas, materiales, texturas y demás, ¿ok? En este caso vamos a ir a ambiente y aquí vemos diferentes tipos de cosas con las que viene nuestro paquete. Si nosotros entramos, por ejemplo, aquí nosotros vemos que hay una carpeta ya con objetos o actores de Foliage. Al nosotros entrar, igualmente está categorizado, ¿cierto? Por tipos. Entonces, para el primer ejemplo, por ejemplo, vamos a agregar dos, ¿ok? Vamos a agregar pasto y vamos a agregar flores, ¿ok? Aquí hay brush y demás. ¿Qué es lo que pasa? Hay objetos, digamos, que son pequeños, que son muy repetitivos, que son como lo que les digo, como el pasto, ciertas flores, brush y demás. Generalmente también lo podemos trabajar, digamos, con árboles, pero los árboles ya, aunque digamos en un bosque, claro que se repiten mucho, lo recomendable con los árboles es manejarlo de otra manera, ¿ok? Pero ahora para el ejemplo vamos a agregar el pasto, entonces entramos y vemos aquí los diferentes tipos de material, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes es la primera vez que abren este paquete, puede que Unreal les pida compilar los shaders. Entonces, si nosotros abrimos cualquier elemento, como puede ser este, ¿cierto? Yo en este momento me abre automáticamente porque él no está compilando shaders, pero si es la primera vez que lo abren en cualquier tipo de paquete, él va a empezar a compilar todos los materiales, las texturas y demás, y puede que se le demore. Entonces, para que no se vayan a preocupar de que el archivo esté dañado o demás. Incluso yo anteriormente vine acá a ambientes y abrí lo que son árboles. Y realmente abrir, por ejemplo, este árbol se me demoró bastante porque él tuvo que compilar aproximadamente unos 10.000 shaders. Y se me demoró aproximadamente unos 40 minutos a mí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cierto que si lo llegan a abrir y eso empieza a cargar, es porque él está haciendo ese tipo de proceso. Entonces, volviendo al tema, vamos a ir a la carpeta Grass, ¿cierto? Y aquí tenemos un Static Mesh. Este Static Mesh lo podemos arrastrar, ¿cierto? Aquí a nuestro Foliage. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a agregar nuestro pasto y vamos a agregar nuestras flores, ¿ok? Acá hay diferentes tipos de flores. Vamos a agregar estas. Vamos a agregar todas las flores que tenemos acá. La segunda carpeta, estas también. La tercera, acá hay dos tipos de flores. Entonces vamos a seleccionar las dos. La arrastramos acá. Y las terceras, y aquí también hay dos tipos de flores. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestros Static Mesh, nuestros actores en este sitio. Aquí, ¿qué nos indica? Si ustedes pueden ver, acá aparece un número y ese es el número de elementos que hay en toda la escena. ¿Ok?
¿Yo qué hice aquí detrás de cámaras? Yo solamente modifiqué un poco y le puse un poco de erosión a estas montañas para que tuvieran más o menos esa textura, ¿cierto? Y modifiqué de esta forma el terreno. Entonces, para nosotros empezar a trabajar con estas herramientas, ¿qué podemos hacer? Aquí en la parte superior vemos que esta tiene un chulito, ¿cierto? De activado. Nosotros podemos activar o desactivar cualquier tipo de foliage con el que estemos trabajando. Podríamos trabajar solo con uno o demás. En este caso yo solamente voy a activar el del pasto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podríamos trabajar con todos, pero la idea es que configuremos uno a uno y después sí podemos hacer un solo barrido con todos. Ya me voy a hacer explicar. Entonces, nosotros teniendo solamente el del pasto seleccionado, vamos a trabajar. Entonces, yo puedo agregar este pasto a nuestra escena de diferentes tipos de maneras. Aquí en la parte izquierda tenemos el single, ¿cierto? Si yo le doy clic, me van a aparecer estas opciones. ¿Qué es lo que va a aparecer? Si yo vengo aquí y me acerco, me aparece ese punto y si yo le doy clic, me agrega una unidad, solo una unidad de ese pasto con el que estamos trabajando. ¿Ok? Esto me permite, digamos, control. Si yo tuviera un árbol acá, me permitiría colocar árboles de una forma más manual, ¿cierto? Y un poco más controlada. Ahora, nosotros aquí podemos tener diferentes tipos de filtros. ¿Estos filtros de qué son? Son los filtros en donde vamos a aplicar el material, ¿cierto? Ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con Paint. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí a Fill, ¿cierto? Van a ver que este Landscape se va a desaparecer, ¿cierto? Y va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Este Fill, que es llenar en inglés, si nosotros le damos clic acá, no está pasando nada. ¿Por qué? Porque es que aquí en nuestros filtros no está apareciendo ningún landscape activado, ¿ok? El fill no funciona con landscape. Pero ¿qué pasa? Si yo llego, agrego, por ejemplo, un plano que ya sea un actor, un static mesh, ¿cierto? Un static mesh. Yo lo puedo agregar acá, por ejemplo, este plano. Para modificarlo me toca ir al Selection Mode, ¿cierto? Voy a subir un poco esto y lo voy a agrandar. ¿Qué es lo que sucede? Si yo agrego este plano, por ejemplo acá, por ejemplo, en este sector vamos a girarlo un poco para que vamos a girarlo, vamos a desactivarle este y vamos a girarlo así para que digamos que se funda con el terreno. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vuelva aquí al lado a mi herramienta Foliage, a Fill, si yo le clico acá, automáticamente él me va a llenar, ¿cierto? Él me va a llenar del elemento que yo tenga seleccionado. En este momento ustedes ven que me llenó esta parte. Ya vamos a ver cómo aumentar la densidad del mismo, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto funciona solamente en este momento con Static Mesh. Podría activarlo con terrenos que sean foliage o elementos translúcidos o demás, ¿ok? Ahora, aquí en la parte derecha yo tengo una herramienta que es eliminar, borrar. Esto igualmente me va a abrir este gizmo, ¿cierto? En el cual, si yo le doy clic, voy a empezar a borrar, por ejemplo acá, voy a empezar a borrar elementos. ¿Qué es lo que pasa? Yo en este momento, digamos, la densidad de borrado no me está funcionando, ¿cierto? Y son muy pocos elementos para borrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría, ya lo vamos a ver esta herramienta porque esta digamos que va más a la par con Paint, ¿cierto? Pero lo que yo podría acá hacer es seleccionar, por ejemplo, cada actor, yo podría seleccionar este y darle remover, ¿cierto? O podría seleccionarlo y darle eliminar con delete en el teclado. De igual manera podría seleccionar todos, ¿cierto? Él me va a seleccionar todo el foliage que hay independientemente de su static mesh, ¿cierto? Podría deseleccionar, ¿cierto? Aquí deselecciono. O podría seleccionar con lazo, que es exactamente igual seleccionar por zonas. Entonces aquí solamente selecciono este o puedo seleccionar estos
¿Listo? Y asimismo darle remover. ¿Listo? Podría hacerlo de esa manera. Ahora, ya nuestra herramienta principal, que viene siendo la de Paint, que tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos una herramienta la cual, si nosotros le damos clic, él nos va a empezar a crear ese mesh que tenemos aquí activado en todo nuestro terreno, ¿cierto? Nosotros podríamos cambiarle aquí la densidad de pintado. Si nosotros la bajamos, algo es muy exagerado, él no nos va a pintar tantos elementos, ¿cierto? Y si lo subimos, pues lógicamente nos va a pintar muchos más. ¿Ok? Cambia la densidad entre cada uno. Ahora, nosotros podríamos cambiar le voy a dar control Z para volverlos a aparecer. Nosotros podríamos cambiar con la tecla Shift. Ustedes se dan cuenta aquí que cambia a borrado. ¿Por qué? Porque nosotros ya podríamos empezar a borrar. Ustedes se dan cuenta ahí que ya con esa herramienta puedo borrar, ¿cierto? Y aquí le puedo aumentar la densidad de borrado para que me borre la mayor cantidad de elementos. Si yo le doy aquí, también podría subirle el tamaño del pincel, ¿cierto? Y borrar los elementos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se están dando cuenta que en este momento no es que esté borrando, ¿cierto? Aquí le acabé de agregar en todo el terreno. Realmente no es que esté borrando todos los elementos que tenemos, ¿cierto? Está dejando muchos y no está borrando bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que modificar la densidad también de los actores, digamos, de colocación y de borrado. ¿Esto cómo se hace? Aquí lo vamos a dejar en 0.5, vemos que por defecto. Vamos a bajar esto a 256, ¿cierto? Vamos a seleccionar por ahora todo y vamos a remover. Ahora les quiero mostrar algo. Nosotros podríamos activar otro brush al mismo tiempo. En este momento tenemos los dos activados. Si yo voy a pintar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está compilando shaders. Entonces él me va a colocar los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Me va a colocar de los dos en el mismo terreno. ¿Ok? Muchas veces lo que se recomienda realmente es trabajar solamente con uno. ¿Ok? Si uno ya lo tiene controlado y configurado, se pueden manejar varios, pero lo recomendable es manejarlos individualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a eliminar estos y ya les voy a explicar. Voy a venir aquí, voy a desactivar este, voy a activar solamente el pasto, el grass. ¿Y qué pasa? Nosotros al seleccionarlo, se nos abren aquí en la parte de abajo unas opciones. Estas opciones son las esenciales y las principales para hacer modificaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos el mesh, podríamos cambiar el tipo de mesh que tenemos, ¿cierto? Y el componente. Y acá en la parte de pintura sí podemos modificar diferentes tipos de valores que nos interesan. Por ejemplo, aquí viene la densidad. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que esta es la cantidad de objetos que se van a colocar por cada, en un área de 100 por 100 unidades. O sea que en un área de 10 metros van a colocar solamente 100 unidades de pasto, ¿ok? 100 actores de pasto. Entonces si yo llego, por ejemplo acá pinto, ¿cierto? Él me va a colocar aproximadamente 100, si ustedes se dan cuenta más o menos, esto es 10 por 10, y me colocó ¿cuántos? 100, no me va a colocar más. Por más que yo le pase aquí el pincel y le clique, él no me va a colocar más, porque solamente está configurado para esto. ¿Ok? Ahora, si yo llego acá, por ejemplo, y le aumento, vamos a colocarle algo mucho más notable, por ejemplo, 1000, ¿cierto? Quiero que tengan en cuenta que estos valores se manejan de 0 a 10.000, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta más o menos la cantidad. Entonces vamos a manejar un valor de 1000, ¿cierto? Y lo vamos a hacer acá. Entonces, este es el de 100 y aquí este es el de 1000. Como ustedes se dan cuenta, más o menos
ya cambia completamente nuestro llenado, nuestra densidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente, al haber más, pues nuestro computador va a tener que procesar muchas más animaciones. Como se dan cuenta, esto tiene animaciones, entonces va a ser más pesado para nuestro programa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo lo aumento, obviamente acá, por ejemplo, a 5000, me va a volver un terreno mucho más tupido, completamente tupido, ¿cierto? Y se va a ver algo así. Ahora, en la parte de abajo tenemos el radio. Este radio, ¿qué nos dice? Nos dice que es la distancia mínima entre actor y actor. Entre un actor y otro actor siempre va a tener cierto radio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento lo tengo en 5000, que vendría siendo esta. Pero si le pongo un radio, por ejemplo, de 50, los actores van a quedar un poco más separados y se va a ver menos tupido, ¿cierto? Aunque lo tenga en 5000, ya el radio como es mayor, pues van a quedar un poco más separados nuestros actores. Aquí en la parte de abajo, esto es importante y es la escala que van a tener los assets, ¿ok? Entonces podríamos decirle que quede libre, o sea, que se va a escalar en todo lado, ¿cierto? Que se va a bloquear en el eje X y Y, X, Z y Y, Z. ¿Esto qué significa? Nosotros aquí abajo tenemos la escala y le podemos decir ¿qué? Le podemos decir, oiga, quiero, si ustedes se dan cuenta en este momento, todo el tamaño del pasto es completamente igual, ¿cierto? Está variando es por el terreno, pero realmente es que todo el tamaño es igual. Nosotros, para darle un poco más de realismo, lo que podemos hacer es configurar ese tamaño. Entonces le vamos a decir, colóqueme actores desde 0.5, ¿cierto? Y los va a escalar uniformemente. Y hasta un tamaño de 1.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a colocar actores más pequeños y grandes a la vez. Si yo llego acá, por ejemplo, y marco nuestra zona, podemos ver acá, por ejemplo, la diferencia. Este actor es mucho más pequeño que este que se ve acá, ¿cierto? Nos está creando más variación del mismo objeto y se ve mucho más real. Aquí en la parte de abajo, en Placement, es la forma en que se van a colocar esos objetos en el terreno, ¿cierto? Entonces nosotros le podríamos dar acá Placement, ¿cierto? Y aquí la primera opción que tenemos es el Z-Offset. Este Z-Offset nos va a indicar en la Z, que vendría siendo la altura de ese actor, en donde va a quedar. Aquí nos está diciendo que va a quedar exactamente donde está el landscape, ¿ok? La tierra. Pero nosotros por alguna razón queremos que ese actor quede más elevado. Aquí podríamos, por ejemplo, le voy a colocar 2000 para que se vea completamente. Y si yo marco, ¿qué es lo que pasa? Me va a crear elementos desde la parte 0 hasta el 2000. ¿Ok? Hasta una altura de 2000. ¿Listo? Ese lo voy a dejar así. Ahora, aquí lo que nos está diciendo es que él se va a alinear, digamos, a las normales del terreno que tengamos acá. ¿A qué se refiere esto? Si yo coloco voy a quitar esto. Si yo coloco acá pasto, ustedes ven que él se gira automáticamente, ¿ok? Se gira acomodándose a la pendiente, digamos así, de esto. Pero si yo desactivo esto, él no va a tener en cuenta, si ustedes se dan cuenta acá, él no va a tener en cuenta esa inclinación y va a crear todos los actores totalmente rectos. ¿Listo? Aquí dice que va a tomar un promedio, ¿ok? De la normal, para que no se gire como totalmente, sino va a tomar un promedio entre la normal y esto, ¿ok? Ahora, aquí nos dice el random yaw. ¿Qué significa esto? Que los objetos se van a girar solamente en el eje Z. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo cojo, vamos a coger este cubo, ¿cierto? Lo que está diciendo es que el eje, el yaw, realmente es esto.
que va a ser este tipo de alteraciones. Entonces ahí lo que está diciendo es que cada objeto va a tener una rotación completamente diferente en este eje. Eso es muy útil, ¿por qué? Porque todos los objetos van a quedar completamente diferentes, ¿cierto? Si nosotros lo dejamos iguales, pues se va a notar un patrón entre entre todos los elementos, ¿ok? Y aquí decimos el ángulo, digamos, que nosotros vamos a tener. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos colocando cierto tipo de vegetación, por ejemplo, no sé, una planta que se llama frailejón, ¿cierto? Esta planta generalmente se da solamente en terrenos altos, en páramos y en terrenos muy altos en montañas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos haciendo una playa, pues no queremos que este elemento se nos vaya a crear ahí porque digamos que no sería realista si estamos haciendo ese tipo de proyecto. Entonces, ¿aquí qué podremos cuadrar? Aquí podemos cuadrar la distancia exacta en que se va a dar ese asset. Por ejemplo, aquí está diciendo que se va a crear desde el venga a ver cuánto es esto, menos 262.000 unidades hacia abajo y lo mismo hacia arriba. Pero por ejemplo, nosotros no queremos que este pasto, ¿cierto? O las flores o lo que sea crezcan aquí en la montaña, porque esto va a ser frío. Entonces nosotros podemos configurar eso aquí. Entonces, imaginémonos que este es el punto 0, vamos a colocarle 10. No, perdón, vamos a colocarle 50, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a pintar, pero cuando llegue a esa altura, él va a dejar de pintar. Como se dan cuenta, él no pinta más de aquí porque él está superando esta capacidad máxima. Entonces, siempre nos va a respetar ese asset. Por ejemplo, si estamos colocando nieve, la idea es que solamente se cree a partir de una altura, ¿ok? Entonces aquí lo tendríamos que subir, ¿cierto? Y demás. A grandes rasgos, estos son las herramientas que tenemos. Y aquí en Instance Settings, ¿qué tenemos? Nosotros podríamos modificar el tema, digamos que esta parte es un tema de rendimiento. Como ustedes se dan cuenta, voy a colocar, voy a hacer esto mucho más grande. Vamos a aumentar el brush y le vamos a colocar a esto un poco más así y vamos a pintar todo nuestro terreno, ok, más o menos así, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo acá, por ejemplo, y le doy play, ¿qué pasa? Ustedes se están dando cuenta que, por ejemplo, aquí cuando yo me pongo abajo, él en este momento me está mostrando, él realmente me está mostrando y se está cargando por ejemplo, este de acá, este tupido que está acá, ¿cierto? Pero si yo me voy acá, no lo estoy viendo. Es que realmente no lo estoy viendo y aún así se está cargando el sistema. Entonces aquí podríamos hacer también esta técnica de cool distance que yo les había enseñado anteriormente. Y es que podemos ajustar la distancia a la que se va a mostrar. Entonces podemos decirle, oiga, muéstrame los que estén cerca y a una distancia máxima de 2048, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se dan cuenta acá, si yo estoy lejos, no se va a cargar esos assets y en medida de que yo me acerque, sí se van a cargar. ¿Ok? Entonces aquí ya podríamos configurarlo, ustedes ven cómo van apareciendo de a poco y esto podría ser un método de optimización para que no se cargue todo el foliage de una sola vez. Entonces vamos a colocarle 16.000 más o menos y ahí se estaría cargando así y estaríamos ahorrando. Por ejemplo, si yo me paro acá, ¿cierto? Yo me paro acá, podemos ver todo que está aparentemente cargado, ¿cierto? Pero si yo le doy F8, me salgo. Ok, digamos que acá alcanza a cargar, vamos a colocarle un valor más pequeño, pero creo que la idea se entiende. Le vamos a dar play desde este sitio, ¿cierto?
por ejemplo, y ahí vemos que no se va a cargar allá. Ahí podríamos ya colocar un tipos de árboles o demás, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes configuren cada actor de una forma diferente. Por ejemplo, vamos a eliminar todo el foliage que tengamos y les voy a dar, digamos, una técnica, por decirlo así, para crear terreno sin tanto, o sea, sin tanta cantidad y que se vea de una forma decente. Entonces lo primero que podríamos hacer es venir acá, ¿cierto? Seleccionar nuestro terreno y le vamos a cambiar el material del landscape. Esto generalmente no se le coloca solo uno, nosotros debemos crear uno, pero lo que les digo es un tema de materiales. Entonces aquí vamos a ir a nuestro Start Content. Vamos a cerrar acá un momento esto, Start Content, materiales, y aquí podemos ver que hay, por ejemplo, uno como de tierra. Entonces vamos a seleccionarlo y se lo aplicamos, ¿cierto? Entonces ya nuestro terreno se ve muy diferente. Ahora vamos a ir de nuevo a nuestro foliage y vamos a agregar, por ejemplo, vamos a configurar primero nuestro este foliage que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo de una forma rápida. Vamos a darle aquí Paint. Vamos a colocarle, por ejemplo, unos 2500, ¿cierto? Con un radio de 5. Vamos a bajarlo un poco, vamos a bajarle a 25. Y aquí vamos a crear assets un poco más grandes para que nos dé la ilusión de que tenemos más, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo en 2. Y ahora vamos a ir aquí a nuestras flores, ¿cierto? Y la densidad de esta la vamos a colocar mucho menor. Por ejemplo, vamos a probarlo. Vamos a colocarle solamente 50. Vamos a colocarle, perdón, 500. Con un radio de 25 también. Y estas, como son más o menos, tienen que ser del mismo tamaño, vamos a colocarle 0.8 a 1.2. Y vamos a ver cómo se nos pintaría eso. Vemos que es mucha cantidad, ¿cierto? Entonces vamos a darle control Z. Podríamos darle acá 100 o incluso 50. ¿Cierto? Creo que se ve mucho mejor. Creo que se ve mucho mejor. Listo. Vamos a seleccionar todo, remover. Ya tenemos estas dos configuradas y vamos a configurar una más, que sean estas. Entonces vamos a darle clic acá. Aquí están cargando los shaders. Ustedes ven más o menos cómo se ve. Entonces vamos a colocar más en menor cantidad. Vamos a darle 30. Y con una separación exacta como está. ¿Ok? Vamos a seleccionarlas todas, borrarlas y ahora sí vamos a activar las tres. ¿Y qué va a pasar? Entonces cuando pintemos, vamos a tener este tipo de resultado. Digamos que el pasto está todavía muy fuerte, entonces vamos a bajarlo. Podríamos bajarle aquí en la densidad o aumentarle la separación entre cada uno. Vamos a darle clic. Y tendríamos un terreno algo así. Arriba no se me va a dibujar el pasto porque lo tengo configurado que no se haga arriba. Pero entonces ya van a ver el efecto con el que va a aparecer. Listo, vamos a pintar acá, esta parte de acá. ¿Cierto? Y tendríamos un efecto algo así. ¿Cierto? Que me parece muy buen resultado, ¿cierto? En nuestro Unreal. ¿Vale? Entonces dejamos este video por acá. Esto es lo que se podría hacer con el tema de foliage y así es que lo podríamos configurar para que se vea mucho mejor. ¿Vale? Muchas gracias por estar en esta clase. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.